Vamos a saludar con el doctor Enrique Santos Jara, expresidente del CES. Póngalo en pantalla a nuestro invitado. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo a los tiempos. Buenos días, Jaime. Un gusto nuevamente estar en su programa y muy atentos a sus excelentes comentarios sobre la intervención del asambleísta Chiriboga. Totalmente de acuerdo. Doctor, me gustaría escuchar como un comentario suyo de lo que dijo Chiriboga. O sea, aquí nos estamos asombrando de... El país está viviendo una época de bonanza, nos está diciendo que la gente está alegre, hay ventas, hay dinero. ¿Qué nos quieren decir con Como todo dicen esto? en redes, ese es el resultado de vivir en una burbuja, ¿no? Se vive en una burbuja, en ciertos sectores residenciales en donde no se perciben los problemas de la seguridad. Bueno, y usted sabe, yo no vivo en Guayaquil, pero estoy perfectamente al tanto de lo que ocurre en mi ciudad, donde yo nací. Ahí están mis hermanas, tengo un hijo, familiares, y realmente mis amigos del colegio, el temor de ellos a salir, ¿no? Ellos están recluidos, inclusive acá en Quito, aunque no tenemos los niveles de violencia y de inseguridad que hay en Guayaquil, igual se vive una situación de sosiego, la gente está siempre eh, a la expectativa de que algo pudiera ocurrir, ¿no? Eso es, yo creo que viven otra realidad, ¿no? Viven otra realidad. Claro, seguramente ellos están viviendo la realidad de que no sienten la inseguridad porque andan con seguridad, pues no andan con guardaespaldas, andan con gente que los cuida, policías, con militares, entonces no se siente la inseguridad. Yo decía en mi comentario que caminen por las calles solos, solos, Así es, que se vayan a así es. Monte Sinaí solos, que aparezcan solos. Ahí conocerán si hay o no inseguridad. Dejemos ese tema, vamos con el tema de educación, doctor. El gobierno, durante este primer año que se cumple ya en 4 días, en el tema de educación superior prometió pues que los jóvenes iban a tener oportunidad para ir a la universidad pública. Pero resulta que escuchaba las declaraciones del rector de la Universidad de Guayaquil, una de las universidades más grandes del país, el doctor Paco Morán, y dice que tiene un recorte de presupuesto de 22 millones de dólares. ¿Cómo es que el presidente de la República nos cuenta de que les han dado más presupuesto a las universidades, pero sin embargo los rectores se quejan? Yo creo que ahí hay que pensar, tener un hilo conductor, ¿no? Yo propondría tener un hilo conductor para revisar este año del gobierno. Ya estamos casi exactamente en los 2 meses de que comenzó su gobierno, fue posesionado el presidente Lazo. Yo creo que hay tres propuestas centrales que él realizó con respecto a educación superior y tendríamos que hacerle un seguimiento a las mismas. La primera, que fue el motivo inclusive para que, pienso yo, centenares de miles de jóvenes voten finalmente por él, fue esta propuesta de tener libertad textual, estoy citando textual, para escoger la carrera y la universidad. Textual, para escoger la carrera y la universidad, porque decían sus asesores de campaña, la CENESID era la que escogía la carrera y le imposibilitaba a los estudiantes seguir en total libertad la carrera que ellos quisiesen, primera cosa. Segunda cosa, derivada de la anterior, voy a eliminar la CENESID, ¿sí? Segunda propuesta. Y tercera propuesta, vamos a dar más autonomía y libertad para las universidades. Me voy a permitir contestar su pregunta enmarcándole en estos tres ejes. A ver, primero, siempre dijimos, y conversé con usted, Jaime, a pocos meses, me acuerdo, de iniciado el gobierno, conversé con ustedes que esta propuesta de darle libertad, entre comillas, a los jóvenes para que escojan la carrera que ellos quieran seguir, no era viable. No es tan viable que el propio secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, ya en esa época decía que se le había interpretado mal al presidente y que él nunca había planteado ninguna forma de libre ingreso. Si yo digo que los estudiantes tienen la libertad total para poder ingresar a la universidad que quieran e ingresar a la carrera que quieran, estamos hablando de libre ingreso, ¿no? Que luego, obviamente, el secretario, que sí tiene experiencia en educación superior,
haga ver que esto no es viable, es otra cosa. Y lo acaba de repetir hace pocos días, si no me equivoco, al menos lo ha dicho muchas veces, pero le escuché hace pocos días, que dijo exactamente lo mismo, que el gobierno nunca, el presidente Lazo, nunca ofreció libre ingreso, porque él sabe que todo esto depende de los cupos y depende de las necesidades del país. Bueno, el secretario está desdiciendo al presidente. Entonces, no hay libertad para escoger carreras, no se ha implantado ese. Hay una propuesta de reforma a la LOES que todavía no se aprueba, y entiendo que a eso fue que se refirió el secretario Rivadeneira hace pocos días cuando dijo que digamos, va a haber la posibilidad de que las universidades retomen la prueba, pero que las universidades retomen la prueba, aunque ese es otro tema, ¿no? Pero quiero rozarlo solamente aquí, que las universidades retomen la prueba no es dar libertad a los estudiantes para que cojan la carrera, es simplemente que el Estado, a través de sus órganos rectores, en este caso la CENESID, o como está en un proyecto que veo que está circulando un borrador, no sé si sea verdad, pasaría esta competencia a la Secretaría, a una subsecretaría del Ministerio de Educación. Bueno, el problema está en que este elemento no significa que hay libre ingreso, significa que ahora van a ser las universidades las que tomen la prueba, con unos bemoles que en su momento los podremos analizar. Entonces, eso no se ha cumplido. No se ha cumplido, requiere una reforma a la LOES, con mucha parafernalia, con mucho ritual. Recuerden ustedes que se hizo acompañar de sus ministros, se hizo acompañar de su guardia para entrar en la asamblea hace ya casi un año a dejar la propuesta de reforma a la LOES, que finalmente, por lo que se ve en los borradores, no va a ser incorporado este elemento del libre ingreso, tal como él lo había planteado en su momento. Segundo elemento, la eliminación de la CENESID. Mire, la eliminación de la CENESID, si él lo quiere hacer, yo estoy en contra, pero quiero decirle, si él lo quiere hacer, es súper sencillo. El gobierno anterior, a través de sus ineptos secretarios, improvisados secretarios, hicieron una reforma en el 2018 en donde eliminaron a la CENESID como órgano rector de la política del gobierno y pusieron un enunciado genérico que decía el órgano rector de la política pública, o sea, de la política gubernamental, será encargado de, todo era, en vez de CENESID, se sacó a la CENESID y se colocó a un organismo inexistente. Pienso yo, porque ya se estaba preparando, como ya sabemos que el gobierno de Moreno preparó Camino al de Lazo, ya se estaba preparando la desaparición de la CENESID y ya se estaba preparando estos temas que ahora el presidente Lazo los va a enfrentar. Entonces, ellos le dieron carta blanca. Entonces, es súper fácil, ¿no? Un decreto como uno que circula, no sé si sea verdad o sea falso, uno que circula en donde simplemente se elimina por decreto la CENESID porque no está en la ley, la puede eliminar el presidente y le pasa esas competencias, dice él, las de educación superior al Ministerio de Educación, me imagino que a través de una subsecretaría específica, y las de ciencia y tecnología, se dice en ese borrador que circula, no digo que sea verdadero, pasaría a un instituto de ciencia y tecnología, un poco el modelo que tienen algunos países como España, por ejemplo. Entonces, eso se podía haber hecho desde el primer día. Sin embargo, el presidente no lo ha hecho. Y ya estamos un año que ha pasado de eso. Y no lo ha hecho porque se habrá dado cuenta que el problema del libre ingreso, o el problema del ingreso abierto, como dice, de escoger libremente la carrera, que no es cierto que existan libertades para escoger la carrera, porque está sujeto a cupos y un poco de elementos, no se puede implementar tan fácilmente, no depende únicamente de eliminar la CENESID, porque igual alguien tiene que asumir esa competencia, y no se puede trasladar de manera directa e inmediata a las universidades esa actividad. Y el tercer elemento de la campaña de él fue la autonomía de las universidades. Él decía el correísmo, después ya no era el correísmo, sino también el morenismo, asfixiaron a las universidades, que es el punto de vista que han mantenido las universidades autofinanciadas, ni siquiera las universidades particulares en su conjunto, sino solo aquellas que son autofinanciadas, han sostenido que hubo una asfixia a la vida académica de las universidades durante el periodo anterior, durante los gobiernos anteriores. Eso tampoco lo hemos visto. Yo estoy viendo las regulaciones que se están emitiendo desde el órgano rector de política pública, actualmente la CENESID, veo las que se emitieron en el anterior CES. Digo anterior CES porque recién se acaba de posesionar un nuevo cuerpo colegiado,
ahí hay obviamente consejeros que están repitiendo periodo, pero en su conjunto estamos hablando de un nuevo órgano, de un nuevo presidente, que me parece una persona que sabe bastante de educación superior y que al menos va a visibilizar al CES, que estuvo invisibilizado durante la anterior presidencia, que nunca veíamos al presidente del CES haciendo vocería, dando la cara frente a la prensa, ¿no? Excepto un día que salió para hablar de los cholos que estaba en la pantalla de un asambleísta. Yo confío en que el presidente actual del CES vaya a abrir un espacio democrático, un espacio horizontal para poder analizar estos cambios. Pero el anterior CES siguió a través del reglamento regional académico profundizando una política que ya estaba clara desde el gobierno de Moreno de restringir las libertades, la autonomía de las universidades públicas y obviamente abrir las libertades en las universidades particulares, sobre todo las autofinanciadas. Pero ¿qué es lo que está detrás de estas tres propuestas finalmente? Lo que está detrás de estas tres propuestas es dinero. ¿Cómo puede incrementarse eh, o cómo puede abrirse el ingreso libre a la universidad? ¿Cómo puede hacerse que si el estudiante Enrique Santos, ¿no es cierto?, quiere entrar a medicina, entre a medicina? Si quiere entrar a medicina en la Central o en la Universidad de Cuenca, entre a medicina sin ninguna traba. Bueno, eso significaría que tendrían que dar recursos, tendrían que dar dinero para que la Universidad Central pueda ofertar, qué sé yo, 2.000 cupos anuales en medicina o 3.000 cupos anuales en medicina, tras los cuales, como ya lo sabemos, pasados los primeros meses de esos 3.000 estudiantes que ingresaron a medicina, solamente van a quedar 600 y al segundo año solamente van a quedar 200 y se van a graduar 100, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Pero si no se asignan recursos, no se pueden incrementar los cupos. Entonces, el problema fundamental, lo que está detrás de todo esto, es el tema de los recursos. Ahora, el tema de los recursos pasa por un fondo, que es el FOPEDEUPO, y pasa por una voluntad política. El FOPEDEUPO está ahí, pero existe siempre la posibilidad de tener la voluntad política para generar ingresos adicionales al FOPEDEUPO que permitan que la educación superior no vea nunca disminuidos sus ingresos en términos absolutos. Es verdad lo que dice el presidente, que en términos absolutos durante el último año los ingresos del conjunto de las universidades se incrementaron. Sí, pero sucede que hubo un recorte catastrófico en el año 2019, 2020, no recuerdo bien, que hizo el gobierno de Moreno y la universidad nunca se resarció de eso. Ahí está el ejemplo que usted puso. Mire, cuando estábamos en la intervención primera de la Universidad de Guayaquil, que defenderé en los espacios que sea, que fue una intervención exitosa, la Universidad de Guayaquil tenía asignado 180 millones de dólares. Eso lo dijo el rector actual, el doctor Morán. Y sucede que han ido recortando a la Universidad de Guayaquil. Y actualmente la universidad, según la información que usted mismo nos entregó y que entregaron otros medios de prensa, había solicitado 141 millones y se le entregan 120 millones. Es decir, el recorte es de 20 millones del último año, pero el recorte es de 60 millones. Es decir, del 33% desde el año 2015. Entonces, ¿cómo es posible que a las universidades se les exija que aumenten cupos? Y ha aumentado cupos en 40.000 y que al mismo tiempo, puedo entrar al tema académico de las declaraciones del doctor Barra más adelante, no hay problema, hay puntos muy graves en lo que él dijo, y al mismo tiempo que se exigen más cupos y que las universidades ceden y entregan más cupos, yo creo que de una manera políticamente muy débil. Sin embargo, no se están asignando más recursos y se hace un discurso donde se dice, claro, el Fondo Global para Universidades subió unos cuantos millones, pero las universidades que ahora tienen que repartirse pastel son más y además se les ha exigido a las universidades que tengan más alumnos. Correcto. Esta semana en la Universidad de Guayaquil, doctor, vimos cómo los estudiantes tuvieron que salir a reclamarle al gobierno, o por lo menos hacer una protesta pacífica, pero tuvo que aparecer la policía para que tal vez se empañe todo y llevarse a uno de los estudiantes de medicina detenido, porque ellos están reclamando que necesitan profesores
y también que necesitan las clases presenciales. La universidad en este momento no tiene la capacidad económica para solucionar los problemas de mantenimiento de bancas, mantenimiento de aulas, hacer mantenimiento de baños y tantas cosas que tiene que hacer la universidad, no solo la Universidad de Guayaquil, sino la universidad en general. Pero sin embargo el gobierno hizo un baratillo de ofertas en campaña que no los puede cumplir un año que lleva ya en el poder y no ha podido cumplirlos. ¿Qué debe hacer el gobierno para tratar de solucionar los problemas? Tal vez inyectarle más recursos a la universidad pública. Mire, ayer, anteayer fue, o ayer, el doctor Morán, el rector de la Universidad de Guayaquil, dijo algo que, como suele decirse popularmente, a confesión de parte, relevo de prueba. Él dijo una cosa que a mí me parece riesgosa, siendo un rector, teniendo un doctorado, siendo una persona que, por lo que yo he escuchado, tiene una formación académica de alto nivel. Se permitió decir que podrían los profesores que quieran regresar a presencial, pero que lo dijo entre líneas claramente. Lo que ocurre es que llegar a presencial significa que debemos tener 35 estudiantes por aula, fue un lapsus de él, mientras que si lo hacemos en entorno virtual podemos tener 50. Desde ahí tenemos un problema. La posibilidad de que, las universidades públicas, en este caso, en vez de tener 35, puedan tener hasta 50 estudiantes en línea bajo esta modalidad llamada híbrida, fue una respuesta de urgencia, de emergencia, capaz que pudo haber otra mejor. Yo no voy a entrar a discutir lo que hizo el Consejo de Educación Superior en su momento, capaz que era la única salida. Yo pienso que habían otras, pero ellos lo pensaron así, voy a respetar su decisión. Permitieron que efectivamente las universidades, dado el confinamiento, pasen a hacer sus actividades en entornos virtuales, porque no es en línea, ¿no? Ahí hay que ser precisos. Es trabajar en entornos virtuales, que es una cosa muy diferente. Son clases sincrónicas, de cara a cara, ¿no es cierto?, con la misma carga de horario que se tenía antes, pero en vez de hacerlo en el aula se hacía en un entorno virtual. Entonces se permitió, dada la crisis, dada lo abrupto que fue la medida, como nosotros sabemos, marzo, abril, tuvimos que pasar a teletrabajo, teleestudio, etcétera, en cuestión de días, se tomó esta medida de que se pueda tener hasta 50 estudiantes. Pero eso no es en línea. La modalidad en línea exige, y le quiero recordar al señor rector con todo respeto, exige que haya un profesor titular, un profesor autor se llama en nuestra normativa, que es el profesor que prepara la clase, el profesor que da las conferencias, pero necesita ese profesor autor tener profesores tutores. Y esos profesores tutores son los que se encargan de hacer el seguimiento a las tareas de los estudiantes, son los que se encargan de hacer acompañamiento personalizado a los estudiantes, porque evidentemente si yo soy, y soy docente, sigo siendo, si yo soy un docente que estoy acostumbrado a dar con 30, 35 en grado o con 25, 30 en posgrado, y de un día al otro me cargan, por decirlo popularmente, con 50 estudiantes, y me siguen pagando lo mismo, y es más, me bajan el honorario, y bueno, lo aceptamos por la crisis, por un tiempo, etcétera, etcétera, pero sucede que me están doblando la carga de trabajo, porque en la modalidad en línea, antes yo como profesor autor, daba la clase y contaba con profesores o con un profesor tutor al menos, que era el que se encargaba de apoyarme en la tarea de asistir a los estudiantes en tutoría, me apoyaba en la tarea de revisar los trabajos de los estudiantes, porque trabajar en línea significa hacerlo todo al día, no se puede dejar como en la modalidad presencial, que yo califico los exámenes después de un mes. Hay que calificar ese rato porque los estudiantes necesitan una retroalimentación inmediata. Y mire, el doctor Morán ayer confesó, ¿no?, que prácticamente, no fueron sus palabras, pero lo dio a entender, que les convenía más mantener la modalidad de formación en entornos virtuales, mal llamada en línea, porque ahí podían tener 50 estudiantes por profesor. Confesión de parte, relevo de prueba. Sin embargo, no hay tutores, sin embargo, lo que se está haciendo es duplicar la carga de los profesores, es decir, un profesor tiene que calificar pruebas de 50 estudiantes, ya no de 35, y sin embargo se le paga lo mismo. Y en el caso del profesor contratado, ya dado que no es de carrera, inclusive, como bien se ha dicho, se ha disminuido los ingresos. Entonces,
¿Qué es lo que está ocurriendo? No solo en la Universidad de Guayaquil, lamentablemente en muchas universidades. Y yo obviamente no puedo meterme a cuestionar las decisiones de los señores y las señoras rectoras, pero en vez de confrontar al gobierno por estas políticas, en vez de exigir una fuente alternativa para poder subsanar los problemas financieros de las universidades, ya que el FOPEDEU, pues, efectivamente, como lo he dicho muchas veces, o sea, el fondo de las universidades está ya agotado desde hace muchísimo tiempo. En vez de enfrentar, de encarar esto de manera unánime, lo que hacen simplemente es aceptar las propuestas realizadas por el anterior gobierno a través del CES de aquel entonces, mantenerlas y decir que, bueno, subamos el número de estudiantes por profesor, eliminemos a los profesores contratados, como se ha hecho en la Universidad de Guayaquil, que dicho sea de paso, no son 1.200, como escuché en un reportaje de televisión, ahí hay un error, son más o menos unos 500, pero 500 es una barbaridad. Es 500 es bastante. una cantidad, y sobre todo porque a los profesores contratados, Jaime, es a los que más clases se les carga. Es Doctor, decir, hay este mal hábito de que al profesor titular se le dan menos horas y al contratado se le dan más horas. les Entonces, dan más se cargas. los elimina, o el otro mecanismo, que quiero terminar con esto es la idea, el otro mecanismo que se está haciendo no solo en la Universidad de Guayaquil, quiero aclarar, de que ahora al profesor contratado se le contrata, perdón por la cacofonía, únicamente por el periodo académico efectivo. Ya no se le contrata por los 6 meses del semestre o por el año, sino que se le contrata solo por los 4 meses netos en que se da clase y se evalúa. Entonces, estas formas de ahorro están deteriorando la calidad de la educación Y superior. se les ha bajado el sueldo también, doctor. Yo Sí, he sí, tenido eso varias dije. personas, profesores de la Universidad de Milagro, de la UNEMI, que me han llamado a decir que se los contrata por 4 horas, perdón, por 4 meses, 4 meses, cuatro exacto. meses, y el sueldo que era para un profesor contratado de $2.100, ahora es 1.400 y pico. Sí. Es decir, hay un proceso adicional que usted lo está señalando y que tiene un nombre, se llama precarización laboral. Estamos regresando a los periodos de precarización. Mire, podemos haber cometido muchos errores cuando estuvimos en la educación superior, no hablo solo de mí, hablo de todo el equipo con el que trabajamos, el economista, ahora doctor René Ramírez, ¿no? El doctor Francisco Cadena, el doctor Guillaume Long, estuve yo también ahí, el doctor Marcelo Ceballos, actualmente rector de una universidad. Podemos haber cometido muchos errores, pero nosotros dejamos, voy a utilizar una palabra que les gustaba al anterior gobierno, dejamos la vara bien alta en cuanto a salarios. Eliminamos la precarización laboral, pusimos un mínimo, había universidades que pagaban a un tiempo completo $600 y nosotros ahí sí impusimos, así les duela mucho, impusimos por la fuerza de la norma que a un profesor no se le pague menos de lo que en ese tiempo ganaba un servidor público de Doctor, nivel 7. Eso se eliminó. Propendimos a la titularización de la mayor parte del personal de las universidades. Poníamos un plazo para que se llamen a concurso y los profesores se titularicen y poníamos inclusive un parámetro de lo que tenía que pagarse a un profesor contratado, se llama un profesor ocasional en nuestra ley, para que no sea precarizado, ¿no? Y se exigía que sea contratado por el periodo académico completo. Todo eso ha sido bajado. Y fue bajado, quiero dejarlo bien claro, desde el gobierno anterior. ¿Yo? Los secretarios, los dos improvisados secretarios que tuvo el gobierno anterior, los dos primeros, yo del tercero no hablo mucho porque no trabajé con él y no me gusta hablar mal de la gente que no conozco bien, pero los dos primeros dejaron hecha la reforma a la LOE, en donde en bandeja de plata se le deja al gobierno de Lazo y se le deja al actual CES, al CES iniciado en este periodo, todas las posibilidades de seguir precarizando la mano de obra, seguir bajando los salarios de los profesores, hacerles trabajar por 4 meses, con los cuales el problema no es solo financiero, Jaime, es de calidad. Si yo me dedico a tiempo completo a la universidad, así sea como profesor ocasional, porque yo sé que tengo un ingreso durante todo el año, obviamente voy a hacer el mejor esfuerzo porque me van a evaluar mis estudiantes por mantenerme en esa condición. Pero si me empiezan a contratar solo por 4 meses, yo ya no estoy pensando en la universidad como el mecanismo fundamental de supervivencia, sino que lo voy a tomar a la universidad como un ingreso extra y tengo que buscarme un trabajito estable durante todo el año, durante 6 meses del año, y por lo tanto la calidad baja. La calidad baja porque un profesor por cada 50 años, por cada 50 estudiantes, discúlpeme, eso es extenuante, porque uno tiene que calificar, tiene que preparar, porque, repito, es falso que se esté dando en línea, ¿eh?
se está dando en modalidad híbrida, que significa clase cara a cara, tiempo sincrónico. Usted está en su casa, yo estoy aquí también en la mía y estamos recibiendo las clases, pero exactamente las mismas horas que presencial. Y no me están dando profesores tutores, tengo que hacer yo con 50 el trabajo que antes hacía con 30 o con 35. Doctor, ¿cómo hacían los profesores? Yo me imagino que usted vivió esa época, cuando daban clases en unas aulas que a veces sobrepasaban los 100 estudiantes. Le estoy hablando hace 20 años atrás. Yo cuando entré a la universidad viví también a esa época. Habían cursos que tenían 70, 80 estudiantes y habían cursos que a veces, porque querían escuchar una clase con un docente, se metían a ese curso hasta 100 personas. Mire, yo estudié, doy mi caso, en el año 76, 77, 76, perdón, del siglo pasado, yo entré a Sociología en la Universidad de Cuenca por la calidad que tenía unos profesores realmente extraordinarios, ¿no? Decidí viajar a Cuenca, migrar a Cuenca porque me interesaba el tema académico. Y bueno, a mí me llamó la atención que el primer día de clase en la Universidad de Cuenca habían 120 estudiantes parados, ¿no? Y en el aula habían, creo que unas 50 sillas. Es decir, el resto estaban... Bueno, hubo un proceso normal de depuración por evolución natural. Teníamos extraordinarios profesores, pero obviamente los extraordinarios profesores tenían un mecanismo de discernir, pues, y yo los entiendo ahora que soy docente. Es decir, ¿cómo voy a dedicarme a calificar, a hacer seguimiento a 120 estudiantes, yo solito? No puedo hacer eso. Simplemente aplicaban criterios de meritocracia y en el segundo semestre de los 120 estudiantes, 60, 70 en pie, quedamos 40. Cuando pasamos al segundo año quedamos 25 y nos terminamos graduando 20. Eso yo he visto y he escuchado sus propias referencias, creo que algún día las conversamos, en medicina, ¿no? Como llegaban 200 estudiantes y trabajaban con un cadáver que lo veían a distancia, ¿no? O sea, el proceso de aprendizaje era duro. Y claro, en algunas universidades, no en todas, sí existía libre ingreso, es decir, el que se matriculaba entraba. Pero había un mecanismo que reemplaza el libre ingreso en todas las universidades que no lo tienen. Me parece que son 9 países en el mundo, no son más, en donde no existe, en donde existe el libre ingreso. Y el mecanismo es el control académico, es decir, al segundo semestre pasa, ¿no es cierto? Lo voy a plantear al revés, deserta entre el 70 y el 80% de los estudiantes, lo cual supone un gasto gigantesco, enorme e innecesario para el Estado en el caso de las universidades de carácter público. Entonces, para el docente es terrible, para el estudiante es terrible, no se puede estudiar en esas condiciones, por lo tanto, inclusive subir a 50, 60 estudiantes en línea, me parece algo que nos está regresando 20 años. Es la precarización del docente que, con todos los efectos que podíamos haber tenido en el sistema de educación superior, no hablo solo del CES, nosotros al menos lo revertimos durante algunos años, dando salarios dignos que afortunadamente no han podido ser revertidos todavía y siguen siendo el referente de la educación superior. Bueno, esas cosas son las que se están desmontando este rato. Doctor, me gustaría pasar a otro tema porque el tiempo ya se nos va. Y también quería que de pronto me dé su criterio sobre los docentes que están siendo contratados por 4 meses por algunas universidades y que les han bajado el sueldo. ¿Cómo puede ese docente estar tranquilo si ese docente tiene su familia, tiene una familia que mantener y resulta que se terminan esos 4 meses y va a estar 2 meses sin sueldos y esperando, poniéndole una velita al santo a ver si es que le renuevan el contrato para el siguiente semestre? Esa es la interrogante. Y pasamos a la otra, que es el tema Yachay. ¿Qué va a pasar con Yachay? A ver, el primer tema de alguna forma decía, ¿no? Si yo soy docente, que quiero dedicarme a la universidad, que tengo calidad, que tengo buenas evaluaciones, como ha venido ocurriendo estos últimos años, y como inclusive ocurría antes, le cuento, esto de contratar 4 meses en vez de 6, aún en la época de precarización, la mayoría de las universidades lo hacían. El profesor contratado ocasional, yo vengo de la Universidad de Cuenca, teníamos un colega que hasta falleció, que estuvo 30 años como profesor, se llamaba en ese tiempo accidental, ¿no? Era un profesor
30 años contratado, pero se le pagaba todo el año. Él vivía de eso y era un buen profesor. Nunca tuvo la titularidad, pero hizo la carrera universitaria. Eso ni siquiera se veía en el periodo anterior en las universidades públicas, al menos, porque en las particulares que fueron cerradas era común esta práctica, ¿no? Contratarle 3 meses, contratarle 4 meses y ya, pues. Y eso, ¿qué implicación académica tiene? Que obviamente, como usted muy bien lo acaba de decir, los docentes que están dedicados únicamente 4 meses por cada 6 meses, o digamos de otra manera, 8 meses al año a la docencia, tienen que asegurarse una fuente de subsistencia que ya no es la universidad, y eso hace que obviamente disminuye la calidad de las clases. Disminuye la calidad de las clases, disminuye el compromiso, que es un elemento muy importante que tiene que ser evaluado en la docencia. Yo puedo entender a mis colegas, yo puedo ser muy comprometido, puedo tener un sentido de servicio muy grande, pero también tengo que mantener a mi familia, pues. Y si me están pagando únicamente 8 meses al año, tengo que buscar otro trabajo y el momento en que busco y encuentro otro trabajo, evidentemente el trabajo de la universidad pasa a ser secundario, mi compromiso, mi dedicación, la preparación de clases, la calidad de la evaluación de los estudiantes, porque no me ponen profesores tutores y tengo que hacerlo yo solo, disminuye y eso afecta a la calidad del sistema de educación público, subrayo. Todas estas políticas finalmente solo están afectando al sector público, solamente están afectando a las universidades públicas. Y ahí enlazo con el tema de Yacha. Y Yacha, escuché al asambleísta en cuestión, le propuse debatir, nunca contestó, el tema académico, ¿no? Porque allá los temas de Contraloría, los temas de contratación pública, son temas que tienen que ver no con la universidad, sino que tienen que ver con la empresa pública. Y yo le escuché en su programa y he escuchado en otros programas a Héctor Rodríguez, al sociólogo Héctor Rodríguez, que ha sido muy contundente en sus respuestas para demostrar que lo que existe es una, como no puede ser de otra manera, una persecución política que fue iniciada durante el gobierno de Moreno a través del inefable y legítimo llamado Contralor Celi, Torquemada Celi, perseguidor Celi. Él estaba al servicio de lo que le decían los ministros y el presidente, y por lo tanto se dijo hay que perseguir a todo lo que hizo Rafael Correa en materia de educación superior, vamos con Yache. Esos informes, como bien lo demostró el sociólogo Rodríguez, no han sido comprobados, no están en firme, ninguna glosa, todo se les ha caído, ¿sí? Y me parece que los ataques son ataques que van por, me perdón la palabra, ridículos, ¿no? Es decir, el problema es que el asiento contable estaba mal hecho de los cargos. O sea, ¿en qué estamos? ¿Y dónde está el tema académico? Yachay es una universidad que tiene actualmente 1.400 estudiantes que han pasado por sus aulas, yo imagino que alrededor de 5.000, porque tengo el dato exacto, es de los becados, que fueron 3.800, porque para estudiar en Yachay se necesita tener una beca, unos 5.000 que han pasado. Ujú. La mayoría de esos estudiantes están haciendo, o una buena parte de los estudiantes están haciendo maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, no con sus recursos, con becas. Tienen una planta docente, 170, si no estoy mal, 170 profesores, la mayoría con doctorado. Y mire, como es una universidad que todavía no logra, no se institucionaliza, todavía no elige autoridades, actualmente tiene autoridades que fueron designadas en la comisión de intervención, fueron designadas en el cargo de rector, vicerrector, de canciller, bueno, una universidad pública, me parece raro que haya canciller, pero no voy a cuestionar eso, pero estas autoridades son académicos y yo lo que veo es que están trabajando por la universidad. Están trabajando por la universidad, que hace 2 días el secretario de la CNCIT firmó un convenio con las autoridades para recuperar estos edificios que durante el morenato y durante los primeros meses de este gobierno se dijo que eran un elefante blanco. Bueno, ahora se dieron cuenta que ese elefante blanco tiene que ponérselo a trabajar y que eso puede aumentar la oferta. Yachay es una universidad que tiene futuro. Para mí es muy difícil que se la puedan bajar, como se dice popularmente, por una razón muy sencilla, está en la Constitución. Es una universidad que fue creada porque está en la Constitución. Habría que bajarse la Constitución. Claro, yo sé que con leguleyada se puede decir que esta no es la universidad que está planteada en la Constitución, pero yo veo que las autoridades colocadas por este gobierno, las autoridades están trabajando justamente para que Yachay mantenga los estándares que debe mantener. Y esta persecución que se hace a la empresa pública
trata de afectar a la imagen de la universidad y yo no le veo visos de que pueda tener éxito. Más bien se cayó el proyecto de la ciudad del conocimiento y yo creo que es ya indefendible con los actuales gobiernos, pero en la universidad tiene que ser defendida. Ahí están los parámetros de producción de ellos, los de la universidad, no los de la empresa pública. Ahí hay un problema de que reprueban matemática financiera algunos de los críticos que dividen el costo total de inversión de la empresa pública, lo dividen para el número de estudiantes, como dijo el propio Héctor Rodríguez, si una persona compra un taxi, ¿no es cierto?, en 20,000 y lo divide para los clientes del primer día, le sale carísimo. Pues no, eso es ridículo. Es como que Entonces, yo le veo éxito micrófono académicamente y financieramente. Doctor, es como que yo compre este micrófono. En el primer día del programa tengo que sacar la plata del micrófono. Imagínense, y usted dice, ok, me costó, ¿no es cierto? Es un gasto, voy a utilizar, es un micrófono fallido. Es un micrófono fallido porque sucede que en el primer día solo pude, qué sé yo, el programa tuve por ingreso, me invento, ¿no es cierto?, $100, ¿no es cierto?, por promoción, y eso lo que hago es decir, significa que el estudiante, ¿no es cierto?, me ha costado una subvención de lo que cueste el micrófono. O sea, es una locura. No tiene asidero y me llama la atención es que esto provenga de dos asambleístas. La una tiene formación académica, así que yo creo que esto lo hace con toda la claridad política de lo que apunta. El otro, pues ya sabemos, se graduó en una universidad que fue desaparecida en el mandato 14, la Universidad Cooperativa de Colombia. No tiene en rigor un título académico de una universidad ecuatoriana, siquiera de prestigio, pero me llama la atención que esto se produzca mientras que del lado de la CENESID, que es el órgano rector de la política gubernamental, más bien se firman convenios para tratar de apoyar a que Yache siga trabajando, de que tenga aulas, de que se reactiven los laboratorios, lo cual me parece que está muy bien, Jaime. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre provechoso escucharlo a usted. Gracias a usted, pues si ya sabe, el tema fundamental es que si no hay dinero, no funcionan las cosas y decir que les vamos a dar libertad a las universidades, pero no darle más recursos, obviamente a las públicas significa no darles libertad. Si yo no tengo fondos para subsistir, no tengo libertad. Muchas gracias, Jaime, y a la orden siempre para este tipo de temáticas. Gracias al doctor Enrique Santos Jara, expresidente del CES. Hemos hablado sobre el tema de la universidad pública, la situación.